Hola amigos de Ajedrez Capablanca, soy el maestro internacional Julio Boudi y deseo que este canal les ayude a mejorar su juego, esperando transmitirle nuevos conocimientos. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, aquí estamos nuevamente con otro vídeo. Reciban nuestro saludo y que disfruten de este vídeo, que les aconsejo lleguen hasta el final. Son patrones de estrategia básica que tenemos que conocer. Vamos a ver dos ejemplos, no la partida entera, sino fracciones de la misma donde veremos el medio juego. Esta etapa es quizás la fase más exigente de la partida de ajedrez, donde el jugador se enfrenta constantemente a desafíos tácticos y estratégicos. Sin duda, la capacidad táctica es fundamental para llevar a cabo la batalla directa en el tablero, creando y evadiendo amenazas. Así es generalmente la partida de ajedrez. Sin embargo, también necesitamos una noción básica sobre qué cosas son beneficiosas para nosotros a largo plazo. En su gran trabajo de estrategia, el famoso entrenador de ajedrez Mark Boreski describió la gama de conceptos y definiciones relacionadas que conforman la base teórica de este y otros vídeos sobre estrategia que haremos. Vamos primeramente a revisar algunos conceptos. Básicamente, cualquier acción realizada en el juego puede abstenerse a operaciones tácticas y estratégicas. Quiere decir que ninguna partida de ajedrez está exenta de los elementos tácticos y estratégicos. Las tácticas son fáciles de entender. Amenazas directas a una pieza, la clavada, la horquilla, la desviación, la obstrucción. Muchísimos temas tácticos son fáciles de entender. En cuanto a la estrategia, podemos distinguir algunos elementos, entre ellos mejorar nuestras piezas. Son elementos importantes que debemos comprender y que muchas veces pasamos por alto. El juego de los peones. Esto es un elemento importante en la estrategia, saber cuándo debemos modificar la estrategia, la estructura de peones. Esa es nuestra estrategia, conocer esa estrategia, cuándo y dónde se debe modificar la estructura de peones. Intercambio de piezas y peones. Estos son elementos que también debemos valorar y conocer, cuándo debemos cambiar una pieza, si una pieza nuestra es mejor o peor o viceversa, y cuándo cambiarla, así como determinados peones si se pueden o no cambiar para modificar nuestra estructura o la del contrario. Y también la profilaxis. Es importante conocer este elemento del ajedrez, que uno de los mejores jugadores del mundo, Tigran Petrosian, lo dominaba a la perfección. Era capaz de prever lo que iba a suceder muchísimas jugadas antes, y por eso realizaba las operaciones estratégicas pertinentes para evitar que su adversario llevara a cabo dichos planes y al mismo tiempo planificar sus estrategias para dominar el juego del contrario. Así que en este video, depende de donde estemos, si en Europa o en América, estudiaremos el manejo de los peones. En esta posición, las negras solo necesitan algunos movimientos, como llevar su torre a D8, el alfil a G7 y realizar el enroque corto para lograr una seguridad en su posición y controlar la casilla D5, y de esa forma
aprovechar el peón de D4 blanco que está retrasado. Para que el negro no logre eso, el blanco es el que tiene que prever lo que va a pasar, y como ellos son las que juegan, tienen el turno, van a arreglar la posición con el siguiente avance de peón para modificar la estructura en beneficio propio. En el siguiente ejemplo, en el otro ejemplo, vamos a observar o vamos a estudiar un cambio de pieza. Cuando una pieza es necesario cambiarla para quedarnos con una pieza buena contra una pieza mala del contrario. Pero no nos anticipemos, solamente es un aviso de que en el segundo ejemplo analizaremos eso sobre el cambio de pieza. Aquí, como habíamos dicho, juega el blanco, y para prevenir los planes de las negras, como habíamos dicho, que pretenden, por ejemplo, jugar la torre en D8, el alfil a G7, realizar el enroque corto e incluso caballo C7 y caballo D5, con lo cual el peón de D4 quedaría retrasado. En ese sentido, el blanco jugó D5. Este avance tiene varias virtudes. Elimina el peón retrasado de D4 y, lo más importante, crea una mayoría de peones móviles en el ala de dama que veremos posteriormente. Las negras aquí deben jugar este cambio, C por D5. ¿Por qué? Después de la jugada torre D8 es un error, puesto que permitiría el avance D6, y este peón pasado protegido será decisivo a largo plazo, restringe considerablemente el juego de las negras, y en el final, bueno, ¿qué vamos a decir? Un peón pasado apoyado en D6 en el final sería demasiado molesto para el negro. La otra es la captura del peón de C5. Esto también es un error. Las blancas, en este caso, van a realizar el cambio alfil por C5, dama por C5 y torre E1, con la idea de jugar después de alfil E7, D6, ganando una pieza y la partida posible seguramente. Así que esos dos movimientos son erróneos. Por lo tanto, había que seleccionar C por D5, sigue dama por D5, dama D7. En realidad, el cambio de dama no va a remediar el problema estructural de las negras. Observen que después de este cambio de peones en D5, las blancas tienen una mayoría de peones en el ala de dama contra una mayoría en el ala de rey, pero los peones de las negras están doblados en F7 y en F6. Esto nos da una idea, nos recuerda mucho la variante del cambio en la apertura española, donde se establece con los flancos invertidos una mayoría de peones blancas en el ala de rey y las negras con sus peones doblados en el ala de la dama. Así que tenemos esta estructura que podemos hacer una comparación estructural entre esas dos aperturas. Si el negro hubiese jugado, por ejemplo, torre de 8, seguiría entonces dama C4, seguido del avance B4, A4 y seguramente B5, preparando el avance de la mayoría de peones del ala de dama, con lo cual sería una ventaja considerable. Ellas plantearon el cambio de dama con dama D7,
el blanco no lo aceptó, sino que esperó a que el negro sea el que cambie y así activa la torre con torre a D1, dama por D5 y ahora torre por D5. Sigue alfil E7, hay que continuar con el desarrollo y siguió B4. El plan de las blancas es simple, convertir la mayoría de peones del ala de dama en un peón pasado. Claro que eso hay que prepararlo. Las negras están incapacitadas para realizar lo mismo en el ala de rey, debido a que sus peones doblados en la columna F no permiten la creación de un juego activo y mucho menos de un peón pasado. Así continuamos con que el negro siguió con torre C8, torre de F a D1, torre C7 y caballo D2. El caballo tiene la mirada puesta en la casilla C4, desde donde dominará muchos cuadros negros del adversario, como son A5, B6 y fundamentalmente D6, con lo cual desde allí podrá tener una gran actividad desde C4 contra el juego de las negras, quienes jugaron ahora F5 y evidentemente caballo C4. El negro no puede hacer otra cosa que intentar poner en actividad la torre de H8 y juega enroque, puesto que jugando el ataque al alfil de E3 con F4, esto sencillamente después de alfil D4 lo que hace es ayudar al blanco a mejorar sus piezas, un elemento que también debemos tener en cuenta. El negro está inferior y por supuesto no debe tratar de no mejorarle las piezas, al contrario. Ellas intentaron con su enroque poner su rey en seguridad y activar la torre. El blanco jugó G3, rey G7, rey G2, torre D8. Esta simplificación en cierto sentido va a favorecer a las blancas. Torre por D8, alfil por D8 y A4. Y en esta posición, que no vamos a seguir, ocurrió en una partida entre Hansen y Hellstein, como ustedes pueden ver encima del tablero. El blanco poco a poco continuó con su plan, llevando el rey hacia el ala de dama y posteriormente pasar un peón en dicho sector. Evidentemente, la clave del éxito de las blancas, ¿cuál fue? Usted debe ya saberlo. Precisamente el avance D5 cuando empezamos este ejemplo. En el momento de avanzar el peón, mejoró su estructura de peones. Vamos a pasar ahora a otro ejemplo. En este ejemplo veremos la importancia de valorar los cambios de pieza. Las blancas acaban de jugar en esta posición caballo E4 con la idea de cambiar el fuerte caballo de C5, valorando que el alfil de G2 en un futuro puede ser peor que el caballo de C5. Las negras, antes de realizar el movimiento, piense usted qué jugada haría con las negras en este momento para mejorar la posición del negro. Giraremos la posición del tablero para una mayor comprensión. Así que jugando las negras, en este momento piense qué jugaría usted. Aquí el negro jugó alfil F5, una jugada buena, la respuesta más tentadora y además la mejor. Las negras se preparan para cambiar su alfil por el caballo blanco, para que su propio caballo de C5 sea muy poderoso y aprovechar la debilidad
del alfil de casillas blancas del contrario con el que se va a quedar. Como el caballo está clavado, no se puede hacer otra cosa. Las blancas maniobraron con torre C4, B3. Este peón va a ser clave en la estrategia de las blancas en el futuro. De las negras, dama C1. Al desclavar el caballo, el blanco logró evitar cualquier sorpresa táctica. Sin embargo, la respuesta del blanco las dejará con una clara inferioridad estratégica. El blanco ahora está proponiendo ya, después de la desclavada del caballo de E4, cambiar dichos caballos, pero la estrategia del negro fue precisamente alfil por E4, alfil por E4, F5, alfil G2 y dama A5. Aquí podemos ya mencionar que las virtudes del plan de las negras, de haber cambiado el alfil por el caballo. Y esto es fácil de entender. El caballo de C5 está firmemente establecido y podemos ver a un débil alfil de casillas blancas en G2 que está eclipsado. Aquí debemos tener un detalle que habíamos mencionado sobre el peón de B3 de las blancas, puesto que este, al avanzar a dicha casilla, ha fijado al peón en blanco en B2, que va a ser una carga a largo plazo para las blancas, quienes ahora jugaron H4. Hay que hacer algún intento en esta posición, pero nada van a lograr. El negro continuó con dama B5, dama C3 y caballo A4. Una buena jugada. Un método típico en este tipo de posiciones con superioridad. Las negras fuerzan el cambio de dama con el fin de limitar en cualquier tipo de contrajuego del oponente, ya sea sacrificando la calidad, torre por caballo, etcétera, cualquier gracia de esa en el medio juego. Usted mismo puede comprobar en esta posición que las blancas no tienen otra opción que proponer el siguiente cambio de damas, porque si regresa con la dama a C1 para mantener defendida la torre, esta estaría sobrecargada, defendiendo el peón de B2 al mismo tiempo que defendería a la torre C4. Por lo tanto, las negras jugarían caballo por B2 y ganarían un peón libremente. Por lo tanto, este movimiento dama B4 es forzado, y después de dama por B4, torre por B4, las negras juegan cuidadosamente, o Adams en este caso jugó cuidadosamente con torre DF a B8. Claramente que no es correcto para el negro caballo por B2, puesto que seguiría torre por B3 y las negras perderían uno de sus objetivos fundamentales en esta posición, que es el peón de B3 precisamente. Recuerde que en las posiciones superiores generalmente el jugador que ataca debe mantener la mayor cantidad de peones posible, a menos que exista una razón muy grande para que no se pueda hacer ello. Para que no se pueda hacer, evidentemente. Así que lo correcto fue precisamente torre DF a B8. Siguió el cambio torre por B8, torre por B8. Este cambio de torre ha enfatizado más la debilidad del peón de B2, que ahora prácticamente tiene que ser defendido con la torre.
una actividad muy triste para esta poderosa pieza. Ahora el negro se apodera de la columna C con torre C8, alfil H3, atacando el peón de F5 que fue firmemente defendido con G6. E4 nuevamente pone presión sobre el peón de F5 buscando algún chance, pero esto es tarde puesto que en el ala de dama las negras tienen una ventaja considerable. Jugaron torre C2, torre A1 y ahora caballo C5, una jugada muy buena. El caballo regresa a su casilla preferible, que es C5. Ahí está firmemente plantado. Además está tocando al peón de E4. En contraste a ello, la gula por medio de caballo por B2 hubiera dado a las negras algún contrachance con torre A8 jaque, rey G7 y torre B8, lo que le habría complicado un poco más la tarea a las negras. Por eso esta jugada de caballo C5 es muy buena, atacando el peón de E4, además que el peón de B2 está también atacado por la torre. Siguió ahora E por F5, torre por B2, F por G6. No hay solución. También en caso de jugar torre A8 jaque, rey G7, torre A7 jaque, rey F6, F por G6 y rey por G6, el peón pasado de B3 decide este final. Siguió F por G6 y las negras capturaron H por G6, alfil E6 jaque. No vamos a cambiar ese caballo por el alfil. Un jaque donde el rey se aparta, pero no se asusta. Rey F8, torre A8 jaque y rey E7. Aquí, en esta posición, el blanco perdió por tiempo, pero ya su posición es desesperada. Por ejemplo, después del rey E7, podría seguir torre A7 jaque, rey D8, alfil F7, torre C2, alfil por G6, E4, un movimiento táctico, obstrucción de la acción del alfil sobre la torre para que este peón marche libremente hacia la primera fila que le va a proporcionar ventaja material, con lo cual aquí ganarían sin mucha dificultad las negras. En conclusión, la operación del cambio del alfil por el caballo, iniciada con alfil F5, ayudó a las negras a alcanzar una posición superior del tipo de caballo superior contra alfil malo. Estaba el pobre muy ominoso, un alfil que no tenía brillantez. Mientras que los cambios posteriores de piezas como las damas y las torres resultaron útiles para aumentar la ventaja de las negras. Espero que estos dos ejemplos le hayan hecho comprender estrategias básicas importantes que tenemos que conocer para poder progresar en el ajedrez. En el primer ejemplo, las blancas rompen, modifican la estructura de peones con D5, establecen una mayoría de peones en el ala de dama, donde ganaron una ventaja considerable en el final. En este ejemplo pudimos ver cómo el cambio del alfil por el caballo dejó a las negras con un caballo muy fuerte, bien plantado en C5, que les facilitó aumentar su ventaja. Espero que haya sido de utilidad este vídeo y sin más nos veremos en otro vídeo de ajedrez capa blanca. Muchas gracias y chao.